Otro año más y otra nueva GoPro, ¿o no? Hoy vamos a ver todas las novedades que nos trae la recién presentada cámara de GoPro, la 12, frente a su predecesora, y vamos a responder a las preguntas de ¿merece la pena? ¿Cuál me compraría yo ahora mismo? Y como seguramente hayáis visto en la presentación de GoPro o en alguno de los vídeos que se han ido filtrando estos días, tenemos prácticamente el mismo diseño en la GoPro 12, con el mismo peso que sus dos predecesoras, la 11 y la 10, de 154 gramos, así como las mismas medidas de 71 x 33 x 50,8 milímetros. Únicamente vamos a ver tres cambios a nivel estético. Cambio de color del botón de disparo, pasando a un negro completo y dejando el clásico color rojo. Anclaje doble en la parte inferior, con las clásicas patas de GoPro, y también ahora con la rosca de 1/4 de pulgada para trípodes o palos selfies, por fin. Y por último, y como no, el número 12 en el lateral, y esos puntitos azules que ahora decoran toda la cámara, por la parte frontal, lateral y trasera, y que le dan un aspecto de sucia, en mi opinión, y que no sé si me acaba de convencer del todo. Y poco más, igual de resistente al agua hasta 10 metros, las mismas pantallas trasera y delantera, así que poquita innovación aquí, manteniendo el mismo diseño desde la GoPro 9. Pero por otro lado, muy bien para los que tenemos decenas de accesorios de GoPro, vamos a poder reutilizarlos todos, así como cambiar el protector de la lente y montar filtros ND, como los que te enseñé en el vídeo de los mejores accesorios para GoPro que te dejo aquí arriba. ¿Y tú, qué piensas de este nuevo diseño? Dime en los comentarios qué te parece y no te muevas, que seguimos. Si nos vamos al interior, más de lo mismo, el mismo procesador GP2 que ya se presentó con la Giro 10, o sea que ya van 3 generaciones con el mismo, el sensor de la Giro 11 de 8 séptimos y uno partido de 1,9 pulgadas hasta los 27 megapíxeles, así como fotografías igual y vídeo que llega hasta los 5,3K 60 frames por segundo y 120 frames en 4K. Nada de lo que habíamos esperado en este vídeo de la GoPro 12 que os dejo aquí arriba. Una pena, con todas las filtraciones e imágenes esperábamos ese sensor de 1 pulgada o al menos mejorado, que igualase el de la DJI Action 4, de la que os dejo por aquí arriba su review. Quizás este sea el apartado donde más decepción me he llevado, porque el diseño no me parecía mal repetir para reutilizar todos los accesorios, pero no evolucionar notablemente creo que puede suponer el fin de la era GoPro, como te voy a contar en un vídeo muy próximamente. Y al igual que sucedió en la Giro 11, vamos a tener nuevos modos de vídeo, aunque son renovaciones. Nuevos modos de foto y vídeo HDR para conseguir sacar resultados con más detalle y definición todavía, y que voy a exprimir a fondo en la review de la Giro 12, así que no olvides suscribirte al canal, justo aquí debajo. Un nuevo estabilizador Hyper Smooth en su versión 6.0 que, si ya conseguía buenos resultados, recortaba notablemente la imagen, como te conté en la guía más completa de la GoPro 11 que te dejo por aquí arriba. Así que esto espero que lo hayan reducido. Y nada más, de nuevo muy cortos también en este apartado, donde al menos esperábamos ver nuevas funciones de software más potentes. Pero lo que sí hemos visto es que, según GoPro, en la nueva Giro 12, que monta la misma batería Enduro que ya teníamos, nos va a durar hasta 2 veces más, aunque claro, en 1080p, Full HD y tan solo 10 minutos más en 4K. Un poco exagerado en mi opinión para 1080p, ya que tienen que haber optimizado muchísimo el firmware y sin ningún cambio en el interior de la cámara me parece bastante difícil. Otra de las novedades que menos se ha hablado de ella es la integración de Bluetooth 5.2, una versión de este sistema mucho más eficiente y que, entre otras cosas, permite un menor consumo de batería, así como estar conectado a varios dispositivos al mismo tiempo, por lo que podríamos tener, por ejemplo, un control remoto y un micrófono Bluetooth, como por ejemplo unos AirPods, conectados al mismo tiempo a la GoPro 12. No está nada mal. Pero claro, del problema principal que tenía esta cámara, el calentamiento, no se ha hablado prácticamente nada. Y al igual que pasó con su predecesora, no parece que en la Giro 12 haya ninguna mejora al respecto, ni en diseño ni en hardware, salvo el Bluetooth 5.2. Así que tendré que poner a grabar al máximo a las mejores cámaras del momento y os lo contaré, como no, en el canal. Así que suscríbete para no perderte el nuevo vídeo.
Y por la parte de los accesorios parece que volvemos a ver una nueva lente Max Lens Mod en su versión 2.0, un accesorio que no era nada barato en su versión original y que ya te conté en el canal. Con esta nueva versión, la GoPro 12 contará con un campo de visión de nada menos que 177 grados, un 36% más amplio que con la lente normal, y cuando se graba en vertical va a ser un 48% más grande. ¿Pero realmente nos hace falta? Y por último, como no, los precios. Porque aquí sí que sí tenemos algunas novedades interesantes. La GoPro Hero 12 Black tiene un precio de salida de 449 € sin suscripción a GoPro por un año. Y con la suscripción se queda un precio de 349,98 €. Tienes los enlaces en la descripción del vídeo, por supuesto. Por su parte, la GoPro Hero 11, la predecesora, no desaparece de la tienda oficial de GoPro y mantiene la buena oferta que ya tenía, pudiendo comprarla por 399,99 € sin suscripción, que ya no es obligatoria. Recuerda que tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo por si le queréis echar un vistazo o te quieres lanzar a comprártela ahora mismo. En mi opinión, nos encontramos ante posiblemente la peor actualización o nueva cámara de la marca en toda su historia. Prácticamente no existe ninguna diferencia entre estos dos modelos, a excepción del diseño de los puntitos azules y esa supuesta autonomía aumentada que voy a exprimir a fondo en el canal, tranquilos. Si ya tenéis la GoPro 11 o incluso la Hero 10, ahora mismo no veo ningún motivo por el cual os diría que os compréis la Hero 12. Por el contrario, si no tenéis ninguna cámara o tenéis un modelo completamente desfasado, creo que la Hero 12 es una buena opción. Aunque si quieres lo mejor en relación calidad-precio, la Hero 11, su predecesora, me parece la mejor apuesta a día de hoy y de la que os dejo los enlaces justo aquí debajo. Si quieres conocer más sobre la GoPro Hero 12, te voy a dejar por aquí dos vídeos espectaculares. Y si te ha quedado alguna duda, me dejas un comentario aquí debajo, que siempre respondo. ¡Nos vemos!